Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy quiero hablarles de la forma de pensar y la obra de Dios. Y con eso quiero invitarles a que reflexionemos sobre cómo pensamos, porque de acuerdo a cómo pensamos, se da la voluntad de Dios en la vida nuestra, se expresa su forma milagrosa de salvarnos, o nuestra forma de pensar puede convertirse en una palanca en la rueda que impide que vivamos los propósitos de Dios. La forma de pensar de los seres humanos debe crecer, debe madurar, debe volverse humilde, debe ser obediente, debe pensar de esta manera, para que así Dios haga el milagro que quiere hacer en nosotros. Tenemos que reconocer nuestro origen en Dios, pero también tenemos que reconocer que hemos perdido el camino y nuestra forma de pensar se ha vuelto muy negativa, muy distorsionada, muy malintencionada, muy sucia muchas veces. Una forma de pensar incrédula, una forma de pensar que no es acorde a una vida de fe. Hay un texto en el Salmo 139, el versículo 23 y 24, que dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esta es la expresión de un hombre que descubre su origen en Dios, que Dios es lo más grande y que él viene de la voluntad de Dios, pero reconoce que en algún momento perdió el horizonte de su vida, que está equivocado, y por eso le pide a Dios que le permita descubrir lo que hay en su vida. Dice: pruébame y conoce mi forma de pensar. Es que mi forma de pensar define mucho. Ayúdame a ver si como pienso es correcto o no, es lo que le quiere decir. Y cuando tú me permitas ver mi realidad y descubro que hay camino de perversidad, por favor, guíame en el camino eterno. Es que descubrir que es guiado en el camino eterno es como decir: solo en la voluntad tuya, solo en los caminos válidos, podré aprender a pensar correctamente. Es muy interesante esto porque a veces nuestra forma de pensar es perversa y creemos que pensamos muy bien. Válida esta oración y este acercarse a Dios reconociendo que no lo sabemos todo, no lo entendemos todo y no siempre lo que pensamos es lo más válido. Les voy a contar la historia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 del Antiguo Testamento, que es la historia del profeta Eliseo y un general llamado Naamán. Posteriormente ustedes pueden leer el texto. La historia cuenta que el general del rey de Siria habían llevado a algunos grupos de esclavos de Israel hasta Siria, y entre ese grupo iba una muchacha creyente, y ella servía en la casa a la esposa del general, y un día la muchacha le dice a su esposa: si mi general, que está enfermo, que es un hombre leproso, fuera el profeta de Israel, él lo sanaría. Eso le causó mucha curiosidad a la señora, y cuando llega a su esposo se lo comenta y lo convence. El general se va para donde su rey, el de Siria, y le cuenta lo que la muchacha decía, y el rey, interesado en que su general, que era muy valioso para él, pero que era leproso, interesado en que fuera sano, le dice: sí, vaya y yo le mando cartas al rey de Israel y le mando presentes para que lo ayuden. El general se va, y cuando llega a Israel va donde el rey, le lleva sus cartas, y el rey de Israel no tenía idea de todo eso. Se molesta, se preocupa, se angustia
y interpreta que de pronto el rey de Siria quiere provocarle a guerra. Cuando está pasando esto, el profeta Eliseo, que es el hombre de Dios en Israel, le manda a decir a su rey y le dice: no se preocupe, venga y descubrirá que hay profeta en Israel. Lo cierto es, entonces le mandan al general enfermo a donde está Eliseo, y llega frente de la casa, tal vez alguna vivienda muy sencilla, y van y le avisan que el general necesita la salud. Y el profeta Eliseo le manda a decir con su siervo: dígale al general que se vaya y se meta al río Jordán 7 veces. Esto molesta mucho al general. Él golpeó su ego, lo molestó y coloca el ejemplo. Dice: en mi tierra hay ríos más limpios. Si es por el río yo podía bañarme allí o meterme allí y ser limpio, pero ¿cómo me va a hacer esta broma pesada? Y se va molesto, se regresa para su casa molesto, porque pensó que el profeta iba a hacer toda una ceremonia porque él era el general y iba a hacer un acto religioso y tal vez iba a hacer algunas oraciones especiales para sanarlo, pero eso no fue así. Entonces el hombre se va molesto. Sin embargo, en el camino algunos de sus siervos más cercanos al general se le acercaron y le dijeron: mi general, vea mi señor, si el profeta te pidiera algo tan complicado, tan difícil, usted podría hacerlo. Sin embargo, te pide algo sencillo. Lo cierto es que lo convencieron y el hombre se va y se mete 7 veces en el río Jordán, y dice la historia que fue limpio de la lepra, que quedó muy limpio, que su piel era como la de un niño. Entonces, claro, ya emocionado el hombre se va para donde el profeta y le ofrece una cantidad de bienes, de regalos, lo quiere premiar, y el profeta de Jehová dice: líbrame, Dios, que yo reciba pago por esto. La gloria es para Dios. Lo cierto es que no recibe nada, y el profeta queda feliz, mejor de haber logrado que en la vida de Naamán se hiciera el milagro. Y también Naamán, el hombre general, se va con una gran lección. Además de sano, se va con una lección que le enseñó la vida y le dejó ver que había Dios en Israel. Naamán le dice al profeta: yo me voy, de aquí en adelante solo daré culto al Dios de Israel. Entonces vemos a 2 clases de personas en esta historia. Un profeta Eliseo, que es el modelo de un hombre que es creyente, que facilita el obrar de la gracia de Dios. Es un hombre que no obstaculiza el poder de Dios. Está sintonizado con la gracia de Dios y posibilita los milagros. Facilita porque confía en Dios, espera en Dios, no está esperando en los bienes de los demás, no se le postra al orgullo de un general, sino que se somete a la voluntad de Dios y confía en el poder del obrar de Dios y no en lo que el general quería que se hiciese. Estuvo con una actitud que inclusive le dio una lección y le enseñó al general a superar su ego, a superar su orgullo y a someterse en obediencia. Es un hombre maduro que facilita la sanidad, no acepta obsequios, no es un hombre pendiente del poderío, del orgullo. Es alguien que como que si pusiera en manos de Dios su fe y su confianza en aquel que viene a ayudarlo. Ese hombre, como la muchacha que está esclava, es una muchacha que habla de su profeta, habla de su Dios sin complejos, porque no cree en el poderío político y económico de un general,
sino en las posibilidades que en Israel hay un Dios y hay un profeta. Diríamos que este pensamiento del profeta es el pensamiento que no está esperando los auxilios humanos y que está facilitando la obra de Dios. Ese es el modelo de un buen pensar. Es el modelo de alguien que está convencido de lo que hay en su vida. Pero en general, en todo el inicio y en su forma de vida, obstaculiza la obra milagrosa de Dios. Es una persona que en su mente no se sintoniza con Dios. Está haciendo casi, podríamos decir, lo posible y hasta lo imposible para evitar el milagro que es precisamente Él quien lo necesita. Cree que son las cartas diplomáticas, cree que le deben hacer una ceremonia espectacular, cree que se le deben postrar a lo que Él quiere, cree que su poderío es suficiente y el profeta se le debe someter. Esa forma de pensar es un modelo negativo del pensamiento de muchos seres humanos. Muchos de nosotros a veces somos como el profeta que no se doblega a las condiciones de un mundo equivocado. Pero a veces nosotros también somos como el pensamiento de Naamán, como que queremos que todo se haga a nuestro gusto, que todo se haga de acuerdo a nuestro orgullo, de acuerdo a nuestra manera de entender la vida. Y eso no es así. Quiero que analicemos cómo pensamos, porque probablemente esa actitud negativa frente a la vida, frente a nuestras capacidades, frente a la iglesia, frente a la posibilidad de cambiar, frente a nuestra familia, probablemente, mis hermanos y amigos, nos esté estorbando para que el milagro de Dios se dé en nosotros propiamente. Tenemos que entender que necesitamos examinar nuestro pensar, limpiar nuestra forma de pensar y, como decía el salmista, ve si en mí hay camino de perversidad. Señor, examina mis pensamientos. Pues yo creo que con la palabra de Dios nosotros hoy y en oración debiéramos examinar nuestra forma de pensar, porque siempre si tenemos una forma de pensar natural a las condiciones del mundo, condiciones a la naturaleza humana, son muy pequeñas, muy cortas. Y eso lo deja ver el profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vea que está invitando a un cambio de vida, y da unas razones. ¿Sabe por qué deben hacer eso? Porque dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Nunca nosotros pensamos igual a Dios, y por eso tenemos que ajustarnos a su palabra, interiorizar la palabra, volvernos obedientes para crecer y que nuestra forma de pensar tome altura, de grandeza, que se vuelva un canal de bendición y del milagro de Dios. Y dice el versículo 9, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es un hecho, pero normalmente nosotros no hacemos conciencia de eso. ¿Quién podía creerlo? Que el general, frente al milagro que él necesitaba y frente al profeta, su forma de pensar era el obstáculo. Dios lo amaba, Dios quería sanarlo, el profeta quería sanarlo, pero él quería hacer las cosas a su manera, y esa forma de pensar impedía el verdadero desarrollo para su vida. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos expuesto a un mundo equivocado que nos ha dañado nuestra forma de pensar. Por eso les invito a que nos acerquemos a la oración y a la palabra de Dios,
para que se limpie nuestra forma de pensar. Porque muchas veces nos exponemos a cosas muy negativas. Por ejemplo, tanto tiempo dedicado a una novela, a una película, a cosas por el estilo que nos van distorsionando nuestra forma de pensar. Tanto tiempo dedicado a la farándula, a la fantasía, y así podemos terminar contagiando nuestra manera de pensar. Dios quiere pensamientos limpios para obrar de una manera milagrosa. Acerquémonos a Dios y Él empezará por sanarnos de nuestra manera de pensar. Le dejo esta reflexión y quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude, como decía el salmista. Ve si hay camino de perversidad, porque necesito probar mi forma de pensar, y mi forma de pensar define si estoy en lo correcto o estoy en camino de perversidad. Pidámosle pues al Señor que nos guíe por el camino eterno. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te doy, porque encuentro palabra que me da vida y me reorienta mi forma de pensar. Encuentro una iglesia que me clarifica esa palabra. Y tengo la oportunidad de ir en oración a ti, Señor, a pedirle que me ayude y que me permita examinar mi forma de pensar para poder actuar correctamente, para salvar mi vida. Por favor, guíame en el camino eterno para pensar bien y para descansar, porque muchas veces nos estresa, nos tortura nuestra manera equivocada de pensar, pero hoy le entregamos a ti la vida y queremos cambiar. Te doy gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos y un buen día.